válida, no sé, pues si no son pepeadas, necesito la contratación policial, certificado médico. Somos médicos, así es que yo voy a saber cuando me están fakeando una cédula de yeso, cuando me están fakeando una EDA, una cefalea, que lamentablemente trabajamos en salud, estamos bien más claros, ¿ya? Las participaciones van a contar también como 2 puntos. Participaciones nominativas, porque a veces es difícil de como yo lo uso, ustedes tener alguna participación activa. Por lo cual vamos a utilizar lo mismo del anterior paso, en la elaboración de un trabajo. No necesariamente un artículo de investigación, sino un desarrollo de un tema en específico. ¿Listo? Como el anterior paso. Va a valer 2 puntos. ¿Ya? El avance y el quiz, 5, va a valer 3 puntos en total. ¿Ya? Lo que quiere decir que el examen de horas no vale 2. ¿Está claro? El examen técnico vale menos, pero ya no va a ser para el examen. ¿Listo? Entonces, ahora... ¿Perdón? No escuchamos, señorita. El examen no va a ser de elección múltiple. En los casos, vamos a empezar a hacer estudios de campo. Van a entrenarse para la tercera fase, que es el objetivo final del curso. Yo quiero que sepan cómo resolver casos sobre nutrición. ¿Listo? No voy a fallar. Examen teórico 12 puntos, el avance, los quizzes, van a ser 3 quizzes en total, cada uno va a valer 1 punto. ¿Listo? Van a ser 4 preguntas en cada quiz. Esta clase no hay quiz porque va a ser de la clase anterior. ¿Ya? Igual, mismo metodología, el podio tiene medio punto más por cada solo el podio. Recuerden que la evaluación continua califica que también la respuesta y que la parte esté hecha. ¿Ya? Eso para el podio, o sea, los 5 primeros. ¿Ya? Examen 12 puntos, el avance quiz 3 puntos, la participación teórica o el trabajo 2 puntos. La asistencia 1 punto y el taller también 2. ¿Alguna pregunta o duda? Les voy a repetir, la bibliografía está ahí, nutrición médica de CATS, 4ª edición, ¿ya? Para que puedan tenerla experiencia. En cada clase vamos a avanzar fácil unos 7, 8 capítulos por cada clase, y no es mucho, ¿ya? En esta clase que es el grueso vamos a intentar avanzar los temas más suaves del libro. Y es que yo les prometí que no íbamos a hablar más de esto, ¿ya? Y es cierto, no vamos a hablar más de esto. Pero sí hay que recordar algunos aspectos clave y otras cosas que no estaban en el texto de la primera fase sobre los metabolismos de los nutrientes y su relevancia clínica. Como es un orden lógico, vamos a empezar con el metabolismo de los carbohidratos y sobre todo la importancia de mencionar que aspectos que no se han tocado en la primera fase, pero que son relevantes desde el punto de vista nutricional para poder desarrollar esto. Entonces, recordemos que se clasifican en simples e incompletos. Los simples son aquellos que tienen 1 o 2 moléculas de azúcar. Monosacáridos como la glucosa y la fructosa, o los disacáridos como la sacarasa y la lactosa. Son de absorción rápida y por ello tienen una elevación muy rápida de la glicemia postprandial. Entonces, por eso que también se consideran como carbohidratos que disponen de energía de manera rápida. Pero, como ya veremos más adelante, que ya veremos en 2 fases, no son tan productivos como podemos esperar. Los complejos, en tanto, tienen cadenas largas de moléculas de azúcar, moléculas de glucosa, y son polisacáridos, entre ellos encontramos el almidón y la fibra. Y la fibra son carbohidratos que no se absorben, pero sí, en este caso son carbohidratos. Tienen una digestión más lenta y proveen de una energía sostenida, y a su vez generan una menor respuesta insulínica. Por ello, es lo mismo tomar una globalidad como tomar una bipolar. La frecuencia y la distribución de estos carbohidratos es diferente. ¿Para qué nos importa esto? Porque las dietas basadas en hidratos de carbono complejos mejoran la sensibilidad de la insulina y controlan la glicemia de la. Desde aquí empezamos a desmitificar o desatanizar algunos de los principios o dogmas que tienen a través de la nutrición. Y es que, como veremos más adelante, se ha polarizado mucho el tema de la nutrición en cuanto a ser contundentes con algunas posturas. ¿Listo? Así, tenemos que la clasificación de los carbohidratos nos van a ayudar a tener algunas observaciones clínicas relevantes. Los monosacáridos, como la miel o las frutas frescas que proveen de glucosa o de fructosa, son de rápida absorción
manera muy rápida, pero al mismo tiempo grandes cantidades pueden generar aumentos sostenidos de la glucosa, porque la curva de la insulina y desarrollar problemas hepáticos. Los disacáridos, entre ellos el perfecto ejemplo que es el azúcar de mesa y otro que no debe pasar desapercibido como la leche, tienen una importancia muy relevante, diría yo, más que todo en la nutrición infantil. Por eso es que es un requerimiento tener algún tipo de lactosa hasta los 7 años. Y en los polisacáridos digestibles encontramos la papa y la soja. Tienen una mejor respuesta glicémica porque es más sostenida, como ya veremos. Y en los polisacáridos no digestibles, o digeribles, que son la fibra, tenemos a la avena y al salvado de trigo. Primero en ser ultra conocido en el nivel de los 90, y la avena que ha tenido un gran ejemplo al ser postulada por la APA a partir del 2010 como un alimento cardioprotector. ¿Por qué? Porque regula con la glicemia y el colesterol. Acá hay que tener en cuenta que el beneficio de las dietas ricas en fibras se puede dar en el síndrome metabólico, no solamente en el cardiovascular, sino que el metabólico puede contribuir o disminuir. Hablemos de la lactosa y la insulina. Y es que la sociedad occidental está muy acostumbrada, habituada a incluir en su dieta, en platos gastronómicos, elementos derivados de la lactosa o leche, queso, manteca, mantequilla y sus derivados como la crema. Sin embargo, a pesar de que la lactosa es una molécula de glucosa y lactosa, por en sus derivados, requiere de una enzima, la lactasa, que se encuentra en el borde del cepillo del intestino delgado para poder ser absorbido. Desafortunadamente, no todos los seres humanos adultos poseen esta enzima o se genera una desensibilización. Entonces, como hay una reducción de la actividad de esta enzima, la lactosa no se digiere y pasa al colon. Al pasar al colon, la fermentación por las bacterias de la microbiota tan hermosa y maravillosa como es, presenta la generación de los gases como hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, entonces altamente distendido. Y por eso se generan todos los síntomas gastrointestinales de lo que no se comen en día clínico, la intolerancia a la lactosa. Distensión abdominal, dolor abdominal, flatulencias y diarreas osmóticas. Por tanto, nuestros pacientes van a manifestar una intolerancia alimentaria y van a desechar o sacar este nutriente de su dieta. Pero existen diferentes tipos. La primaria, que es genética y es más frecuente porque aparece automáticamente después del destete de la garganta. La secundaria es adquirida por diferentes enfermedades, por la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn o hepatitis C. Por eso es la recomendación de que ante una ECA diarreico viral, los primeros días no se puede consumir. Y también las congénitas o raras, que son una dosis total de la actividad de la lactasa desde el nacimiento. La primaria o genética es la que más vamos a ver en nuestro medio. Y muchos de nosotros tenemos intolerancia. Pero ¿qué pasa? Así como tenemos una intolerancia que puede ser diagnosticada de manera clínica, existe también la capacidad de tolerancia a la propia lactosa. Porque no todos los intolerantes requieren eliminar completamente la lactosa. Para aquellos que van a ser gastroenterólogos, en su consulta van a evaluar pacientes que tienen una prueba de intolerancia a la lactosa positiva, aunque ellos van a comentar que pueden tolerar ciertos alimentos, como los quesos madurados, como los que provienen de la lactosa, cuyos ingredientes primarios son la lactosa, pero que han sufrido procesos de cocción, procesos de degradación, procesos de destilación, lo van a poder digerir. Y eso es la capacidad de la lactosa. Se dice que más o menos pueden ser pequeñas cantidades, aproximadamente hasta 12 gramos de lactosa, que equivale a un vaso de leche. Entonces, no es tan necesario decir claramente que sería la capacidad de tolerancia. Y generalmente son toleradas por la mayoría de los adultos. Los productos fermentados, como los triturados o no dorados, tienen menos lactosa y por ende mayor porcentaje. En nuestro medio, cuando un producto se dice sin lactosa, por lo general viene enriquecida con enzima, para que puedan ser digeridos. No es que en realidad sea un producto. Por eso, la lección de este curso, la primera lección era leer las etiquetas. Para que no son intolerantes a la lactosa, capaz que si el producto te cae mal es porque tienes algún tipo de deficiencia sin tolerancia y por eso es que la enzima no hace eso. Hay que evitar, de todas maneras, eliminar este nutriente de la dieta que aporta calcio y vitamina D. Si lo suprimimos completamente sin ningún tipo de alternativa, vamos a tener deficiencias. Entonces, podemos usar leche lactosada por los suplementos de lactasa. En el mercado nacional sí encontramos suplementos de lactasa que tienen que ser ingeridos por el fabricante de una toma por
En el almuerzo tenemos alimentos que puedan contener tanto como no contener. Una pastilla con enzima que viene en 5.000 unidades debería ser suficiente. Es que la deficiencia de la proteína de la leche materna. Tienen unas fórmulas enriquecidas con calcio y vitamina D, pero que no contienen minerales, que no tienen lactosa. Son libres de lactosa. Pueden desarrollar otro tipo de intolerancias y puede hacer esa relación de los niños intolerantes a la proteína de la leche materna con la marcha atópica y posteriores alergias alimentarias o incluso asma de relación con el tipo de proteína. Sí, está correlacionado. Exacto. La intolerancia a la proteína de la leche materna hace que la madre tampoco pueda consumir ningún producto derivado. O sea, la función completa de tortas, de todo el producto que está derivado. Pueden usar algunas alternativas como las famosas leches vegetales, que ya sabemos que no son leches, tienen un contenido proteico similar. Entonces, la glucosa, como ya sabíamos, ingresa a nuestro cuerpo y posteriormente va a ser utilizada y gran parte de eso también se almacena. Por eso se almacena en forma de glucógeno. Tenemos el glucógeno tanto hepático, que mantiene la glucemia entre las comidas, y el glucógeno muscular, que es una fuente de energía ante la actividad física de hoy. Esto se distribuye de la siguiente manera. Tenemos más o menos 100 gramos de glucógeno hepático y 400 de glucógeno muscular. Una vez agotado, se va a iniciar, como ya sabemos, la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos y por tanto, la regulación del glucógeno es crítica en el ayuno prolongado y en el ejercicio de resistencia. Por eso es que para dietas o bajar de peso es importante realizar ejercicio de resistencia combinado con una dieta hipocalórica para poder aprovechar la conservación. En la segunda clase de la primera fase hablamos un poco sobre el control de la salud. Y la incretina es una hormona intestinal que va a estar secretada en una respuesta a cierto ingesta de alimentos, en este caso los carbohidratos y la. Las principales son la GLP-1, o glucagón fermentado, el PEP1, que estimula la secreción de la insulina de forma dependiente de glucosa. Va a inhibir la secreción de glucagón y ralentiza la regulación gástrica. Aumenta también la sensación de saciedad y hay un producto sintético ya aprobado por la enfermera que se utiliza como una terapia tanto para la diabetes como para la baja de peso. Sus análogos, formas sintéticas, están considerados como medicamentos para bajar de peso. En regímenes que pueden variar de 3 meses. Y el GIP, que es el gastric hipoglucemia. Va a potenciar la secreción de la insulina, pero tiene un menor efecto sobre el crecimiento gástrico. También se ha aprobado para poder tener las terapias para baja de peso o dentro de los protocolos bariátricos. ¿Qué importancia tiene? Aparte de lo que les he comentado, hay una disminución en esta respuesta de la incretina que va a contribuir a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Por eso es que patológicamente se empezó estudiando las incretinas a través de su rol, antibióticos orales y se llegó a la fisiopatología de las incretinas. Y su primera aprobación farmacológica fue para el tratamiento de la diabetes. Estos fármacos imitan la acción de la GLP-1 y mejoran el control de la glicemia, pero promueven esta diabetes. Adicionalmente, reducen la glucotoxicidad y conservan el nivel de las normas de las células beta-pancreáticas, que era algo que se veía afectaba por el uso prolongado de insulina. Y mejora la sensibilidad de la insulina periférica, que es útil para poder tener el aprovechamiento de la. Esta es una de las láminas que quiero que entiendan, porque lo vamos a ver cuando tratamos con la diferencia entre índice glicémico y la carga glicémica. El índice glicémico es lo que mide la velocidad con la cual un alimento va a elevar la glucosa en la sangre comparado con la ingestión de la glucosa. La glucosa pura tiene un índice glicémico de 100. Nuestro gol, por así decirlo, es la ingestión de glucosa. Entonces se clasifica por aquellos que son bajos, medios y altos. Bajos es un índice glicémico, todos aquellos alimentos que presenten un índice glicémico menor de 55. Medios entre 56 y 69. Y aquellos que tienen un índice glicémico alto son aquellos que tienen más de 0. ¿Listo? Y la carga glicémica va a considerar tanto la velocidad como la cantidad de carbohidratos digeribles en una porción estándar. El índice glicémico es la velocidad con
la cual se va a convertir en glucosa sérica, y la otra lo va a medir tanto la velocidad de absorción como la cantidad de carbohidratos que son normalmente consumibles en una persona. Tenemos acá la fórmula, la carga glicémica es igual a 100 gramos de nuestro índice glicémico, estándar 100 glicémico, por los gramos de carbohidrato disponible en la producción. Entonces también se va a clasificar en tres: carga glicémica baja, carga glicémica moderada y carga glicémica. Un breve resumen de diferentes elementos. Recordemos que la glucosa es nuestro estándar de índice glicémico y carga glicémica de diferentes etapas. El pan blanco tiene un índice glicémico de 75, súper rápido, y una carga glicémica moderada. En tanto, el arroz blanco cocido también tiene un índice glicémico rápido. Nos va a proveer de glucosa sérica a un nivel muy rápido, pero su carga glicémica es más rápida, muy alta. Entonces aquí ya vamos configurando qué alimentos pueden tener cierta necesidad en ciertos grupos y cuáles necesitan nosotros. Porque si lo que nosotros queremos es evitar los picos glicémicos, no necesitamos que tengamos una elevación de la glucosa. La patata, papa, pizza, también tiene un índice glicémico alto y tiene una carga glicémica. Por eso calóricas no se recomienda la restricción de las calorías, pero sí el la carga glicémica. La sandía, en tanto, tiene una disponibilidad, un índice glicémico alto, pero su carga glicémica es debido a que son necesarios cocidos. La zanahoria cocida, maravillosa, porque tiene un índice glicémico bajo. Obviamente no aporta mucha energía, pero es un alimento ideal. La avena tradicional, la avena marca, tiene un índice glicémico de 55 y una carga glicémica es moderada. Un alimento nos va a permitir una amplia masa de glucosa que tiene una disponibilidad respetable. Puede ser un alimento que se puede utilizar para el sostenido de largo el yogur natural, en tanto, tiene un índice glicémico bajo y una carga glicémica baja. Y la manzana, lo mismo, un índice glicémico bajo y una carga glicémica baja. Las lentejas cocidas, quien diría que son una menestra, un índice glicémico bajo y una carga glicémica baja. Y así van a encontrar en ese libro una tabla con diferentes alimentos que van a proveer de índice glicémico. Si me ilumino, les hago un caso. Usando esa tabla, saben que tenés una letra abierta, vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero que entiendan? Que un índice glicémico bajo más una carga glicémica baja favorece el control de la glucosa, ¿ya? Mejora la saciedad y ayuda en las estrategias de pérdida de peso y prevención de enfermedades. Ya podemos sacar conclusiones. Entonces, es útil usar yogur natural sin azúcar, es útil usar alimentos como la manzana y es útil utilizar alimentos como cuando estén en su serum, si tengan a su paciente diabético, lo único que tienen que comer son los venenos que producen su pueblo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, le van a recomendar. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pasamos entonces con la vida. Un poquito más rápido, un poquito más recordando lo que ya habíamos visto. Se dividen en grasas saturadas, monosaturadas, poliinsaturadas. Es necesaria la primera tediosa fase para poder avanzar con esto, porque si no, aquí nos tendremos que tener y explicar todo así, por el bolso. Ya pasando el trauma, podemos encontrar. Y es que las grasas saturadas se encuentran principalmente en la carne roja. Y no es que yo quiera satanizar la carne roja. Aparte de mi valoración personal, es que es una fuente rica en grasas saturadas, igual que la mantequilla. Fíjense una carnecita y la parrilla que la puedes hacer. Es una alta fuente de grasas saturadas. Y su efecto glicémico es que eleva las lipoproteínas de baja densidad y también las sin satanizar, es la segunda premisa de este curso, sin dinamizar, pero hay que tener mucho cuidado. Existen diferentes posturas de diferentes sociedades, no es el tema, pero bueno, ya saben que yo soy cirujana. Entonces, hablarles sobre el error carcinogénico comprobado de las carnes rojas, sobre todo más procesadas,
Es un alimento que está restringido a nivel de muchos dietas que no vamos a ver más adelante. Las monoinsaturadas, como el aceite de oliva o la propia presencia del aguacate, que tiene un efecto comprobado cardioprotector. Por eso es que se usan tanto. Las poliinsaturadas es un caso muy conocido. Ya comentábamos en las pasadas que el ser humano no es capaz de generar más de dos dobles de grasa. Por eso estos son ácidos grasos esenciales y es tan importante el consumo, por lo menos en el caso. Tienen propiedades demostradas en diferentes laboratorios y también pueden contribuir a una adecuada distribución de la alimentación. En tanto, las grasas trans son aquellas que pertenecen a toda la repostería, todos aquellos que están generados de manera industrial, por manera tienen compuestos alimentarios. Y estas sí aumentan el nivel de grasa. Entonces, si vas a querer, no sé, irte al refrito, una hamburguesa ultraprocesada que está con aceite de oliva, déjame decirte que no vas a poder. Recordemos entonces que las grasas se absorben y se transportan porque se emulsifican por las sales biliares y se forman micelas, se absorben en el intestino, se transportan por los kilómetros que son enormes por el sistema linfático y circulan a través de la manera sistémica y posteriormente los ácidos grasos de cadena corta también van a impactar este tipo de tejidos. Los ácidos grasos esenciales entonces son aquellos que necesitamos en nuestro cuerpo porque no los pueden sintetizar, no los podemos sintetizar, carecemos de esta enzima necesaria para generar todos los desenlaces, más allá del carbono 9 de la especie. Así entonces tenemos diferentes familias, como el ácido linolénico, el omega 6, que son aceites vegetales, el maíz, y soya, y derivados importantes son el ácido graso. Y en tanto el ácido linolénico, con la familia del omega 3, se encuentran en la linaza, la chía y las nueces, y los derivados importantes son el EPA, el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, que tienen rutas metabólicas. El ácido linoleico, también el ácido araquidónico, son precursores de las prostaglandinas como son los leucotrienos. Nos van a mediar la inflamación, agregación plaquetaria y respuesta inmune. Nuevamente, ya tengo una diapositiva. No satanicemos en ningún tipo de alimento. Es indudable que estamos frente a mucha desinformación, a una era donde podemos encontrar tiktokers que hablan demonizando cualquier tipo de alimento. No seamos contundentes ni tajantes. Ningún alimento es malo o bueno, o sea, poniéndonos filosóficos, es simplemente nosotros la manera en la que lo tratamos y cómo lo consumimos. En tanto, la ruta del ácido linolénico, como el DHA, son estos quienes tienen propiedades antiinflamatorias, antiagregantes y componentes claves en las membranas neuronales y retinitis. El DHA y el EPA son componentes que por hoy vienen suplementados en casi todas las fórmulas infantiles. Si uno va a comprar NAN, Pediasure, si quieran, vienen enriquecidos, además de vitamina A, D, K y E, vienen reforzados con DHA. ¿Ya? Por eso es que a veces cuando leemos en la lata, evidentemente tenemos mayor gramos de lípidos, mayor contenido calórico por la presencia de estos lípidos. Pero no quiere decir que sea una mala fórmula, simplemente quiere decir que el compuesto molecular está enriquecido hasta algo tal. Por eso, primera lección del curso, lean. Y el objetivo es que ustedes puedan identificar cuáles son y cuáles no. ¿Ya? Ya vienen hasta en la propia etiqueta viene grasas trans, 35 gramos. Entonces, tienen que aprender a leer eso. ¿Ya? Ahora, yo no sé si el ratito lo tendrá, pero debe ser eso. ¿Qué funciones entonces tienen estos grasos esenciales? La integridad estructural de todas las membranas, la fluidez de las membranas neuronales, que son policiales para que podamos estar aquí en esta clase, la regulación de la inflamación, el balance de los eicosanoides, prohíben antiinflamatorios, la modulación de esta respuesta inmune y el desarrollo fetal y visual, sobre todo el DHA y la retina. ¿Qué pasa entonces cuando faltan estos asociadores potenciales? Tenemos dermatitis escamosa, alopecia, las cicatrices no cicatrizan bien, hay trastornos en la visión, un déficit de crecimiento en los niños y una mayor susceptibilidad a las infecciones. No quiere decir que también si yo suplemento de DHA y EPA voy a ser un superhumano y no me voy a infectar, porque la pandemia nos ha ofrecido investigaciones en las cuales no ha habido una diferencia significativa. Sirve más como un enriquecedor contra estos estados agudos de resultados. No que nosotros vamos a tomar una superdosis de DHA y EPA, no existe ningún
así como no ha existido y lo que exista. Nosotros estamos vivos en el medicamento. Y no también. Porque si después de todos los 5 años yo los veo promoviendo el magnesio como cierto doctor, ya sé que no. ¿Qué poblaciones entonces están en riesgo? Cualquier lactante prematuro porque todavía tiene una condición de desarrollo intraútero y que todavía tiene que ser suplementado. Las pacientes con nutrición parenteral prolongada porque las fórmulas no vienen enriquecidas con DHA. Y las fórmulas para que sean estables, como las lipídicas parenterales, no pueden venir enriquecidas en mayor proporción con omega 3 y omega 6. Se tienen que colocar ampollas aparte. A veces en las unidades de formulación, como se formulan 200, 300 bolsas al día, es muy difícil contemplar que esas formulaciones estén todas, porque inestabiliza la fórmula y solamente puede durar un tiempo de 3 años. Por eso, como veremos más adelante, cuando se creó las unidades parenterales, se daba únicamente. ¿Qué quiere decir? Yo te pasaba aparte lípidos, aparte proteínas y aparte carbohidratos. Entonces, como veremos, es importante la tricameralidad, es importante juntar nutrientes porque la absorción de uno nos va a permitir la absorción de otro. Y hoy en día la recomendación internacional es una tricameralidad, pero eso hace que lamentablemente las fórmulas no sean rápidamente, o sea, no sean conservables a lo largo del tiempo. Por eso es que no existe todavía una fórmula tricameral que pueda ser vendida como lo es vendido una Coca-Cola o lo es vendido cualquier otro producto alimenticio procesado, ya que no es estable ni es segura para la administración de un paciente. Hay empresas que tienen una forma de separar los componentes, venderlos separados y que en el momento del uso se aplique una forma de mezcla para que así se puedan aplicar y la seguridad de ese producto no supera las 24 horas. Si son internos, forma interconsulta para preguntarme, ¿ya? Así entonces es importante que como población se describa el consumo de omega 3, una derivada de GPA y DHA y reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular, especialmente en la muerte súbita. Como somos mestizos, no tenemos mucha incidencia en muerte súbita. Sin embargo, ya sabemos que es un tipo de infarto que genera una muerte en poblaciones, sobre todo en varones de menores de 50 años. Y es un problema de salud pública en poblaciones más homogéneas, en Estados Unidos, en Japón, en Europa. Entonces, estos ácidos grasos esenciales tienen un beneficio documentado en reducir los triglicéridos, en disminuir la presión arterial y en modular la respuesta inflamatoria. La lección para la atención a nuestros pacientes es entonces que no necesariamente dar a consumir menos lípidos es mejor, porque si nosotros consumimos los lípidos adecuados podemos tener una regulación de aquellos que son generalmente dañinos o que tienen un potencial de daño en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros queremos establecer cómo tenemos que dar los lípidos, ahora tenemos que concentrarnos primero que somos occidentales y para colmo alimentarios. Y nuestras dietas occidentales tienen un exceso de ácidos grasos saturados, la presencia de carnes rojas, lácteos enteros y ultraprocesados. Poniéndoles un solo ejemplo: rocoto relleno con pastel de coco. Todos esos. Pero las pasas pueden venir procesadas. Primero, se hace con qué? Con leche. ¿Ok? Entonces es un pésimo. Consumido en carne sin cantidades adecuadas, con una frecuencia inadecuada, generamos un alimento rico, pero con un patrón de consumo inadecuado. Nuevamente, no lo voy a satanizar, no voy a decir porque es mi plato favorito, pero de todas maneras es un patrón de consumo. No es algo que si pudiéramos sostener hoy por hoy en el siglo XXI, consumir comida en una picantería. Y así podemos encontrar variados ejemplos de nuestra gastronomía y probablemente de muchas áreas. Así entonces, lo raro es que si bien es cierto el omega 6 es positivo, es como el efectos positivos demostrados en nuestro cuerpo, también es cierto que tenemos ahora un desbalance en cuanto al consumo de omega 6 sobre omega 3. ¿Por qué? Porque la industria ha hecho que sea muy accesible tener consumo de maíz, de aceites de maíz, de sol, de vegetales, de soya, por sobre los aceites que sí son bioactivos, tienen una alta cantidad de minerales. Este déficit de los omega 3 de cadena de residuos y de DHA hace que haya una necesidad de suplementos. Escucharán a sus abuelas, a sus tías decir que antes no existían tantos suplementos. Y es que
lugar de consumir como complemento. Y eso vamos a poder educarnos nosotros y poder educar a nuestros pacientes sobre la forma del consumo. Cuando tenemos esta relación omega 6, omega 3 en favor del omega 6, generamos un desequilibrio inflamatorio. Vamos a favorecer todos los procesos inflamatorios. Y también la dislipidemia, enfermedad cardiovascular, y recordemos que la propia diabetes es un estado proinflamatorio. Esta relación omega 3 y omega 6 ideal debería ser evolutivamente, se ha visto de que es de 1 a 1 o de 2 a 1. ¿Estamos de acuerdo que es más fácil conseguir omega 6? ¿Es más barato conseguir omega 6? Sí, es más barato. Pero la relación actual promedio de una dieta occidental es de 15 a 1 o de 20 a 1. Volvamos al ejemplo ya de hamburguesa, donde su lugar de establecimiento de preferencia, lo más probable es que no lo realicen con un aceite pescado. Porque, primero, que hay un par de productos en el mercado. Y segundo, que sus costos son tan elevados, porque son pescados de ultramar. Pescados que generalmente, si se consumen de manera libre, cuestan entre 90 y 120 pesos. Estamos hablando de que procesarlos sería algo complicado. ¿Qué aceite se tiene de disponibilidad? Aceite de vegetales, aceite de girasol, ya que se quiere dar de fino aceite de canola, pero siguen siendo una representación de omega 6. Contémplenlo. Los patrones de consumo, la primera función de nosotros para poder generar dietas saludables es modificar estos patrones de consumo. Sin satanizar, sin desequilibrar economías, pero sí teniendo en cuenta qué alimentos tenemos que restringir o limitar para que posteriormente tengamos los patrones más saludables. Ya además decirles, se ha demostrado que esto favorece niveles de CO2, enfermedades autoinmunes, una cardiovascular y también cáncer colónico. ¿Qué me recomendamos entonces? Que en una dieta, en un plato, así como hacen cada cosa, la grasa total debe ser entre el 25 y el 35% de la energía total. Las grasas saturadas no deben superar el 10% de la energía total. Las grasas trans hay que eliminarlas. Ese es el objetivo del milenio, eliminar las grasas trans. Por eso que las propagandas aparecen libre de grasas trans, libre de saturadas, porque es un objetivo. O sea, simplemente no es quitarle sabor a la comida, sino es eliminar esos compuestos que tienen efectos positivos. El ácido graso omega 3 tipo EPA o DHA debe consumirse a 250 a 500 miligramos como tal, sacando todos. Y los ácidos grasos omega 6 hay que moderar el consumo, no eliminarlos. Por eso es que tampoco se va a decir, no, ya no consumas ningún tipo de aceite de dieta, porque son necesarios, pero hay que moderar el consumo. Por lo tanto, ¿qué alimentos son recomendados? Como en omega 3 ya hablábamos del salmón, fino, la caballa, que la podemos encontrar, y somos el primer productor, primero o segundo, dependiendo de qué encuentre la tierra, en este año hemos salido en la producción de sardina a nivel mundial. Es un alimento poco explotado. Hasta antes del mantenimiento del gobierno de la UNA, ustedes y yo estábamos al proyecto. Existía una industria pesquera sobre sardina y exportábamos muchísimo más de lo que ahora. Se hace pescado, ya se ha visto que tiene un efecto comprobado que es positivo para el no estamos exportando esta industria en nuestro país porque todos preferimos consumir atún, filetes de atún, preferimos comer sushi, makis, en lugar de potenciar una industria que es accesible y es altamente nutritiva. Igualmente, que nosotros como país tengamos los cultivos de chía es beneficioso porque son ricos en omega 3, igual la linaza y la producción. Veamos que disponemos de 4 de los 6 nutrientes comprobados con alto contenido de omega 3 y es posible, incluso en lugares rurales o marginales, poder implementarlos en una dieta por su demostrado efecto antiinflamatorio y cardiovascular. Las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva extra virgen, el aguacate y las almendras, disminuyen el LDL y elevan el HDL. Algo interesante que había visto en la consulta la semana pasada es que una señora vino y dijo, es que ya no consumo aceite de oliva, sino aceite de aguacate, porque dicen que el aceite de oliva caliente se naturaliza, pero el de aguacate no. Y es porque vivimos en una era de información. Sabemos que a cierta temperatura se pueden utilizar proteínas, los ácidos
la señora me dijo que la botella de aceite de palta era 250 mililitros de registro. Yo dije, es una industria que nos hace creer ideas para poder comercializar, cuando en realidad podemos tener alternativas, evidentemente en el modelo nutricional, no necesariamente. Y cambiar los patrones de consumo sobre cómo deben elaborar este tipo de alimentos. Y las grasas poliinsaturadas equilibradas se encuentran en las semillas del girasol y en las semillas de la calabaza. Esto tiene un apoyo inmune. Entonces hay algunas industrias que ya han empezado a hacer polvo de las semillas del girasol, polvo de las semillas de la calabaza. Y se usan como suplemento en los jugos para poder producir. ¿De acuerdo? Sí. En lugar de tener un aceite que posteriormente se caliente, que luego empieza a liberar radicales libres, que posteriormente empieza a tener el mismo aceite. ¿Valdrá lo mismo que tener un aceite de 30 soles que un aceite de 8 soles? Quizás no, pero quizás tampoco el efecto sea tan divino. Por eso la idea es cambiar el patrón de consumo y favorecer menores niveles pasadas. Finalmente, casi finalmente, las proteínas, recordemos que son moléculas compuestas por 20 aminoácidos principales, de los cuales el cuerpo humano puede sintetizar algunos, pero otros tienen que tener regularidad. Y tenemos una clasificación como esenciales, condicionalmente esenciales y no esenciales. Los esenciales no van a ser sintetizados, obviamente, y tienen que ingerirse en la dieta. Los condicionalmente esenciales son normalmente sintetizados, pero hay algunas condiciones en las que se requiere mayor cantidad, por ejemplo, ciertas enfermedades o dolor del estrés. Y los no esenciales son aquellos que sí pueden ser sintetizados a lo largo de otros compuestos, como ya lo hemos visto en las proteínas. ¿Para qué nos importa esto? Hay ciertos aminoácidos que tienen los efectos que nos van a interesar, como la leucina que va a activar la aliento, y esto estimula la síntesis de las proteínas en el muscular. En tanto, el triptófano es un precursor de la serotonina y un modulador de la serotonina. Hay un artículo muy interesante que llegó y es por eso que es tan rico que ustedes hagan una participación activa con el curso, que hablaba sobre el efecto de diferentes comidas en el estado del ánimo y cómo eso ha reducido la calidad de medicamentos que se le dan a los pacientes. Me parece genial, me parece mind blowing. ¿Por qué? Porque hemos pasado de ser seres que se basaban en prescripciones casi holísticas, mágicas, mágico-religiosas, a ser una industria médica. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio en ambos casos. Porque tenemos tantas familias y cada año se sintetiza un medicamento más contra la depresión, pero cada vez en la de la DSM-4, DSM-5 tenemos mayores grados y resiliencia de tratamiento, o recaídas de tratamiento, recidivas de tratamiento con respecto a enfermedades. Quizás pueden abrirse una ventana terapéutica más. ¿Por qué? Porque es importante, entonces yo les hablaba de la bicameralidad, de la bicameralidad de los compuestos, y es que nosotros no podemos, ya les dije en la primera fase, no podemos tener un suplemento completo de todo tipo porque vamos a ir en detrimento de los suplementos. Hay una importancia en combinar carbohidratos y proteínas porque así vamos a optimizar la síntesis proteica posterior. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, elevamos la secreción de insulina. Y la insulina no solo va a facilitar el transporte de la glucosa, sino también de los aminoácidos hacia el músculo. Esto lo que va a generar es que hay una anabólisis que va a mejorar la recuperación y mantenimiento de la masa muscular. Por eso, en las unidades de cuidados intensivos, no únicamente se tiene que dar un suplemento de proteínas. Siempre tiene que ir a un carbohidrato para que podamos tener esta síntesis proteica posterior. Al mismo tiempo, combinar carbohidratos con proteínas minimiza el catabolismo, porque tras el ejercicio o un trauma, como en la medio hospitalaria, los carbohidratos evitan el uso de los aminoácidos para la gluconeogénesis y así se preserva la proteína muscular, porque como recordamos en la primera fase, las proteínas no se emocionan. Su función principal es generar almacén para el energía. Por eso es que los pacientes quirúrgicos, quemados, críticos, ya fuera del hospital, y los deportistas, es útil combinar ambos compuestos. En el día a día, viendo ustedes al Oxxo, al campo, al papaya, donde quieran van a encontrar las famosas leches fermentadas envueltas por el proteína. Pero si leen la etiqueta, ven que no solamente son compuestos con proteínas, también se dispone de carbohidratos. Por este principio, cuando quieran ir al gimnasio en lugar de tomarse su creatina, por favor, consuman una leche chocolatada
dada que puede estar no fortificada, probablemente tenga el mismo efecto recuperativo, o también cuando vayan al gimnasio y vayan caminando, pues toman una leche colapsada, así después van a tener un efecto ¿ya? ¿Qué más necesitamos? De manera diaria, como todos ustedes, asumo que son, tendrán un requerimiento de proteínas de 0.8 gramos por kilogramo. En el embarazo, yo voy a buscar la frase de mi profesora, no se embaracen, no embaracen, todos saben eso. Y debemos consumir de 1.1, la medida del trimestre, 1.1, 1.3, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, como ya veremos, vamos a tener una clase donde hablaremos del embarazo como tal y hablaremos de eso, ¿ya? Pero ahora la razón es 1.1 gramos de proteína por kilogramo por peso. Entonces eso no quiere decir que a lo mejor tienen que consumir por dos. Como ya verán en ginecología, no sé si ya están aquí y todo, pero la gestante tiene una ganancia óptima de peso. Esa ganancia se reduce si la gestante de sobrepeso, se reduce mucho más si la gestante es obesa. Entonces, se promuevan por favor hábitos saludables. Significa que todas las gestantes tienen que ganar hasta 15 kilos. Pues tampoco significa que tienen que ganar el mismo. Un adulto mayor, en el periodo de lactancia que vamos a tener también de proteínas, de calor, la leche materna, que consumo de proteínas, un poco más. De proteínas, tienen que ir con un poquito de proteínas. Y el adulto mayor tiene un consumo de 1 o 1 o 2 proteínas. Los deportistas, dependiendo de su grado de rendimiento, pueden llegar hasta los 2 gramos de proteínas por kilogramo. Deportistas de verdad. No los que van a la tienda y compran sus implementos de deporte y que luego tienen una semana que pagan la universidad del gimnasio y luego están terminando de les va bien. Y en el paciente crítico, vean ustedes cómo se compara el rendimiento de un deportista. Porque el catabolismo, el anabolismo, dependiendo de la fase, la fase en la que se encuentra este paciente, puede llegar a un requerimiento de 2 gramos por kilogramo. Un paciente crítico crónico estable puede llegar a requerir. Sin embargo, la referencia viene del 2022, el libro es del 2022. Y en la medida de lo posible, las cosas que hayan cambiado, se las voy a decir. Existe un estudio, yo lo dije en la primera fase, el NutriRea 3, salió en 2023. El estudio hablaba sobre el exceso de proteínas que se ha brindado a los pacientes críticos y sus equivalentes en detrimento de las complicaciones económicas. Tradicionalmente, el inicio de la nutrición parenteral en 1960, no, los pacientes no han recibido nada y quedaron 2.53 gramos de proteínas por kilogramo por día. Y después se morían. Entonces luego empezaron a moderar un poco más y no van a necesitar para sacar sus fórmulas, sus factores correctores, entonces no, si necesitan 1.5. Y sí, los pacientes tenían un consumo. Luego se vio que ese objetivo se tenía que llegar a los 48 horas con sus menús. Pero nuevamente, se vio de que el avance no era tan productivo en la unidad de cuidados intensivos de San Andrews, Nueva York, a la unidad de cuidados intensivos de Casimiro y Oro. ¿Por qué? Se supone que nosotros teníamos, pues, éramos auspiciados por Fresenius, teníamos un montón de nutrientes, y es justamente por eso. Porque, como ya sé, grandes rasgos se los digo, el paciente crítico tiene una función, un catabolismo que no va a cambiar y no va a variar por más de que nosotros le tenemos una nutrición completa. Ese catabolismo tiene que serlo en pos de generar toda la reacción. Y lo va a seguir haciendo. Lo primero que va a hacer, por más de que le buscamos el nutriente, ya el aminoácido como tal, va a echar mano de las vías que se conocen como fisiológicas. Entonces, si el ayuno es prolongado, va a ser cetogénesis, va a emplear aminoácidos para generar energía con todas las vías que conocemos. Y no lo va a hacer a pesar de que lo reciba. Eso es lo que se vio en ese estudio. Por tanto, en los primeros días de la fase crítica, estos pacientes pueden tener consumos disminuidos de proteínas en un promedio de 0.3 gramos de proteína por kilogramo, con mejorías de sustancia hospitalaria y morbilidad, la mortalidad. Entonces, ahora hay un debate a nivel de los nutriólogos. Algunos dicen, no, enfoque tradicional, no, como hospital, como no, pero tu experiencia no necesariamente es la experiencia de todos.
ser aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales en las cantidades adecuadas. Y el valor biológico va a estar establecido en la eficiencia con la cual una proteína de la dieta se va a convertir en una proteína. Su valor biológico de 100 es una referencia ideal y es la referencia del producto. Huevo entero. Huevo entero, no frito. Finalmente, el PDCACC es la corrección de este valor biológico por la digestibilidad real de la proteína. Estamos hablando de un... Por eso es que tenemos huevo. Luego vienen los defensores del huevo criado libre sin ningún tipo de alteración o estrés. Luego vienen los que dicen no podemos procesar las claras, sino las podemos procesar en un frasco con un tetrapack. Pero el estándar sigue siendo el huevo entero. La base de muchas dietas, sí, por eso es que el huevo está distribuido. Y aquí tenemos alguna tabla de referencia con respecto al huevo y el valor biológico o el valor corregido de los alimentos. La leche pues tiene proteínas importantes como la caseína. Y el extracto de caseína también se puede dar como alimento hospitalario. Tiene un valor biológico de 93 muy parecido al del huevo y tiene una digestibilidad de 1. Entonces es una proteína completa y también es de fácil digestión. El problema, por lo cual vamos a hablar de ambos en viceversa, es que el problema hemos visto que hay una deficiencia de luz. Para procesarlo muchas veces la caseína tiene esta proceso de caseína como el tradicional tiene lactosa. No es ideal para aquellos pacientes que tienen trastornos intestinales, como lo que tenga una intolerancia a la lactosa, por lo cual aparecen pues, los derivados del huevo. El problema es que no son muy estables, no tienen un efecto duradero para ser procesados, requieren muchos componentes y en otras poblaciones existe una gran parte de la población que es alérgica a la proteína del huevo. Entonces, por eso es que una y otra pueden fungir como la carne magra, clásicamente, cual muchos nos veíamos obligados a consumirla era por el valor biológico que presentaba. Y también porque tiene una digestibilidad pues, corregida aceptable. Tiene una alta calidad y generalmente en la fase de recuperación clínica es muy empleada a nivel de los nutricionistas para poder colaborar con el paciente en esta fase. El pescado y el atún, pues, si bien el ceto tiene un valor biológico más bajo, su digestibilidad corregida es muy similar a la carne de res. Entonces tiene una alta calidad y adicionalmente recordemos que el pescado como el salmón y el atún tienen un alto contenido en omega 3. Entonces esto lo hace un elemento, un nutriente excelente en los procesos para la alimentación. La soya, utilizada, harina, leche, también tiene un perfil muy similar al del pescado con una buena calidad, pero que requiere un alto consumo. Puede ser generalmente agobiante y con el mantenimiento de las industrias trans y los transgénicos. Si ese producto tiene las características teóricas de un producto que se ha criado, se ha elaborado en condiciones orgánicas. Entonces los legumbres como las lentejas y los garbanzos, pues el valor biológico es un poco menor, la digestibilidad también, pero se necesita complementar con algunos otros aminoácidos. El pan blanco es malo, porque tiene un valor biológico que es menos del 50% y también su digestibilidad es corregida pues, baja. Y además es deficiente en medicina. Entonces es un rico alimento, no es el mejor alimento para todos. Irónicamente, en todas las dietas blancas, todos los y acuérdense de mí en unos 3 años, van a verificar todas las dietas blancas del hospital en el que se encuentren y todas tienen fallo. ¿Por qué? Porque eso no tiene alto contenido en carbohidratos. Pero como hemos visto, su índice glicémico es alto, pero su carga glicémica no tiene un valor biológico alto, no tiene una alimentación. Y encima puede estar hecho con lactosa, con leche. Encima es más tolerado por la mitad de los pacientes. Cuando tenemos el arroz integral, igual. El valor biológico es regular, pero es mejor si se combina con otros alimentos. ¿No? Y el arroz más legumbres tiene un valor biológico alto. Y es igual, su digestibilidad corregida es igual a la leche.
Por eso es que es un alimento ideal en condiciones pequeñas. Estamos hablando de glicemia. Un alimento A no va a ser igual a un paciente A. Hay que aprender a individualizar. Y las proteínas aisladas, ya hablábamos, ejemplo más común, nuestra media es el suero de leche, tiene un valor biológico muy alto, una disponibilidad alta, altamente biodisponible y es esencial de suplementos, con los bemoles que ya conocemos. ¿Para qué nos importa? Entonces, encontrar que diferentes fases, ya sea metabólica, anabólica, recuperativa de nuestros pacientes, a nivel hospitalario tenemos que priorizar las proteínas de esa calidad, como el huevo, el suero de la leche y la carne para la recuperación. Ojo, que es otra colación de que en dietas orientales la carne roja no pertenece dentro de su plan alimentario nutricional. Es curioso, porque echan mano de alimentos que pueden tener un valor biológico inferior, pero tienen una disponibilidad corregida alta, como son los pescados. Se trata de elegir bien el alimento. Voy a capaz de tocar fibra, pero los pacientes veganos, o sea, al inicio se pretendía que tuvieran una dieta equilibrada, cruelty free. Sin embargo, hay que admitir que hay que seguir cierta selección. También hay que considerar que hay que combinar tanto las cereales como los legumbres para alcanzar el perfil proteínico tanto los cereales. Aún así, hemos visto en otras clases que es necesario suplementar algunas vitaminas, minerales, por la deficiencia misma que van a generar la proteína. Hoy peor, pues si no somos lactos, son veganos puros, van a tener que individualizar ese paciente, poder estudiarlo nutricionalmente para poder entender. Cuanto más tiempo tenga, mayor va a ser la necesidad de un estudio profundo a fin de determinar cuáles son los perfiles. Como ya vamos entrando en el tema, la obesidad consideramos hoy en día una enfermedad. Y en la necesidad de la pérdida de peso de los obesos, el uso de las proteínas de esta sociedad, como el suero de la leche o el huevo, se tiene que seguir aumentando en ese sentido. Entonces, también es imposible separar un alimento rico en carbohidratos, como la leche, el suero mismo, de la capacidad proteínica que tiene. Y cuando se establecen las dietas, no podemos disminuir simplemente los tres nutrientes. No se trata de disminuir potencialmente el nivel calórico de toda la dieta, sino hay que darla de manera inteligente usando los elementos en su lugar correcto. Porque si no, vamos a seguir desnutriendo a un paciente que, bueno, es una enfermedad porque está desnutrido. Y finalmente, pues en los pacientes críticos, además decir que hay que tener una dieta rica en proteínas, como lo que hemos comentado, en diferentes fases, vamos viendo cuál es su necesidad para poder suplirlo y para poder recuperarse. Entonces, esta mejoría lo va a hacer el hidrogenado, va a ser ¿qué es la deficiencia proteica? Clásicamente lo van a ver cantante en pediatría y no vamos a mencionar tipos como el marasmo, que es un déficit global, un ataque extremo de músculo. No hay edema, es el típico imagen que sale a nosotros cuando tenemos un paciente desnutrido, un paciente caquético, aquel que tiene una deficiencia completa de nutrientes. En tanto que el kwashiorkor es un déficit aislado de proteínas con una fuerte proteína. Si nos paramos a pensar en qué regiones del mundo tienen deficiencia de proteínas, de carne, de todos los alimentos que nosotros hemos comentado como ricos en proteínas, lo primero que sale son los alimentos africanos. O las zonas antilinas de nuestro país, que no tienen una disponibilidad de carnes rojas, o los alimentos que hemos comentado, por ende, van a tener un edema y con un anemia pueden generar visceromegalias y dermatosis. El típico fenotipo es un niño pequeño, con deficiencia de tallo para la edad, que al mismo tiempo tiene un abdomen globuloso, porque pueden llegar a tener tanto el cabello rubio, naranja, por la deficiencia nutricional. Y está relacionado con la dermatosis. Hay estados mixtos también, pero es más frecuente en pacientes que son adultos mayores, que están en la UCI, que combinan la pérdida de la masa magra, la inflamación crónica y la propia deficiencia de los nutrientes que se genera por las alteraciones en la dieta. Es necesario entonces que no seamos vayamos a la clínica porque son médicos, ya más allá de decirlo, probablemente ustedes van a fallecer al final del proceso. Quiere decir que van a mantener todo este siglo con sus sabios conocimientos. Y al ser médicos ya entrados en el siglo, tienen una gran responsabilidad de simplemente no valerse por una sola herramienta.
la medicina evoluciona constantemente y eso hace de que, por ejemplo, los maestros de mis maestros son los grandes semiólogos, aquellos que podían diagnosticarte un cáncer de pulmón con solo ver la forma en la que tú respirabas. Anteriormente están mis maestros, que son aquellos que ya gozaron de la radiografía, capaz que por ahí algún tortugo de una toma. Nosotros ya hemos crecido con nuevas tecnologías, con cirugía mínimamente invasiva, terapias mínimamente invasivas, herramientas de diagnóstico que son ideales o que son incluso herramientas terapéuticas. Ustedes están entrando, lamentablemente o afortunadamente, en la era de la genética genómica y la genómica, la individualización de cada paciente para poder tratar efectivamente su padecimiento. Hoy por hoy existen tantas enfermedades, tantas clasificaciones, disgregaciones de enfermedades que antes eran una sola entidad que los van a obligar a seguir especializando. Entonces el médico general va a terminar siendo un médico de cabecera con una noción muy básica de trastornos. Y eso tengan en cuenta. Pues, su función es echar mano de las herramientas adecuadas, que empieza con una buena historia clínica, empieza con una buena psicología, pero que también tienen una racionalización adecuada de sus herramientas para llegar a una diagnóstico con ello de un plan de tratamiento a cada uno. Para ello también nosotros, si vivimos en este país, nos quedamos en este país, y no tenemos herramientas de avanzada, podemos echar mano de educación nutricional como la fuerza de la tensión manual, la masa muscular o herramientas como la eso. Ya para cerrar el tema de las proteínas, hablemos de la necesidad de proteínas. Las proteínas son un macronutriente, como hemos visto, generalmente tienen un efecto ciclo. Y esto va a ser estimulado por la secreción de hormonas androgénicas, el EP1, el péptido Guillet y la colecistoquinina. Estas van a ralentizar el envasimiento gástrico y entonces aumentan la sensación de fluidez. Dependiendo de lo que comamos, nosotros vamos a tener esta sensación por más tiempo. Por eso es que en las dietas para perder peso nosotros tenemos que incrementar el 20 o el 30% de proteínas en las calorías diarias. O sea, cambiar la proporción en la que le brindamos el aporte calórico a nuestro paciente en pos de generar este efecto de ralentizar el envasimiento gástrico y mantener el nutriente. Por eso es que también los análogos de la GLP-1 son útiles para este tipo de terapia. Pero no lo único. Y también nos ayudan a prevenir la recuperación de peso tras las dietas hipocalóricas. El tema con las dietas hipocalóricas puede generar cierto efecto rebote por el aumento de la sensación de hambre debido a y en cuanto al procesamiento industrial, o sea, las gomitas, la gelatina, son buenas, pero son proteínas aisladas que están muy concentradas. Entonces tienen un mayor contenido proteínico, pero normalmente eso está en pos de subir. Cuando se realizan procesados como los hidrolizados, son predigeridos, tienes alergia de infección general especializada, pero normalmente no están en este tipo de cosas. Entonces vamos a tener proteínas baratas, industriales, que pueden hacer la masa. Entonces el riesgo de que estas procesos de gestión y exposición excesiva al calor te van a generar productos finales de irritación avanzada. Y estos están asociados con inflamación crónica, con disfunción endotelial y con envejecimiento celular avanzado. Entonces no sirve de nada, chicas, que compren sus 1000 soles en Skinker cada 2 meses, porque lo que van a hacer al finalizar la clase es ir a comerse un papayíque. Finalmente en esta clase, bueno, en esta parte de la clase, hablamos sobre vitaminas y minerales. Ya sabemos cómo se dividen, sabemos cuáles son los minerales más importantes, pero quiero hablar un poco sobre los antioxidantes. Y es que los antioxidantes son moléculas que van a inhibir o van a neutralizar el daño causado por los radicales libres y especies reactivas de oxígeno y protejan a nuestras células del estrés oxidativo. Los que son demostrados, ricos en vitamina C, son cítricos y kiwi. También pueden generar vitamina E y estimulan la síntesis de colágeno. ¿Pueden hacer su mascarilla de kiwi? Sí, eso yo paso. Cuando tenemos también vitamina E, lo contrario encontramos en los aceites vegetales y en los frutos secos. Generan una protección lipídica de las membranas celulares. También nosotros tenemos los beta-carotenas como la zanahoria, las espinacas y la albahaca que protegen contra el daño fotoxidogénico. Tenemos también diferentes compuestos como el té verde, el vino tinto, el cacao, porque son moduladores genéticos. Compran el grupo de los polifenoles y a su vez son moduladores antiinflamatorios. Finalmente, los mariscos y las nueces del Brasil son ricos en selenio y son cofactores, como ya conocemos, del peroxidasa y ayudan a controlar la
y la modulación de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Nuestra universidad tiene una línea de investigación de Alzheimer y también para mantener balanza natural para evitar la suplementación excesiva. Tercer objetivo de nuestro curso es llegar ahí. Y finalmente las multivitaminas, que son suplementos que combinan diferentes vitaminas y minerales en una sola dosis para prevenir o corregir diferentes déficits de nutrición. En ancianos, entonces, nosotros necesitamos esto porque ellos tienen una disminución en la oxigenación. Es parte del proceso de selección esperable. Como siempre sucede, es parte de la selección esperable. O puede estar asociado al adulto mayor enfermo. Por lo tanto, va a ser necesario tener multivitamínicos o quizás un complemento nutricional completo, como esto es macronutrientes. En el embarazo, pues hay mayor necesidad de ácido fólico, entonces hay una investigación que un artículo que pasó muy interesante, que puede ser 12 meses antes, que podemos tener la necesidad de ácido fólico, hierro. Cuando tenemos pues dietas restrictivas, ya sea por alguna enfermedad o por veganismo, tenemos el déficit potencial de vitamina B12, del hierro, del calcio. Algunos medicamentos también pueden generar este tipo de déficit potencial, como el omeprazol, la metformina a largo plazo, y por ello es necesario suplementar. Y los estados hipercatabólicos se dan en cirugías mayores, en cáncer, en quemaduras, y también es necesario, por su mayor requerimiento de nutrientes, hacer una suplementación. En la malabsorción, entonces, de la cabeza, las enfermedades inflamatorias intestinales o las motilidades, nos encontramos también la necesidad de suplementar nutrientes que son fácilmente. Esto no reemplaza una dieta equilibrada. No hay que tener en cuenta que estos son suplementos, son multivitamínicos, no son reemplazos de una dieta. Para eso estamos hablando de dieta enteral. Y si me hacen una interconsulta con examen interno y dice, doctora, quiero que me pruebe el Ensure, porque el Ensure no es un elemento enteral, es un suplemento reforzado con vitaminas integrales, pero no es una dieta como tal, es un complemento. ¿Sí se entiende por dónde voy? No hay que ser tajante, ¿no? Si tienen abuelos o personas mayores en su casa, no significa que van a reemplazar la totalidad de su dieta con el Ensure. Si bien es cierto, viene enriquecido con algunos nutrientes, no tiene la proporción de una dieta como para poder ser alimentada. Para ello existen nutrientes integrales, pero esto es un complemento. Bueno, entonces también existen otros suplementos importantes como la lecitina, aquellos que contienen, por ejemplo, fitonutrientes, que tienen beneficios antiinflamatorios, aquellos que tienen espirulina, por ejemplo, ya que tienen mejor tolerancia intestinal, menor riesgo tóxico y que también pueden presentar micronutrientes en su contenido. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Mejor, ya me definí. Y vamos a ir rápidamente con el siguiente tema. Y se supone que me tiene que durar 45 minutos. A ver, primer concepto que quiero que tengan acá, ya en temas netamente. Hay dos asociaciones muy importantes a nivel mundial sobre el manejo de la salud. Tenemos la ASPEC, la Sociedad Europea de Nutrición, y la ASPEC, la Sociedad Americana. Hay sociedades en cada país, el país argentino, estamos afiliados a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Pero, bienvenidos a los rumores, algunos van para la ASPEC, tienen algunos puntos controversiales que algunos no tienen. Pero ambas coinciden en la definición de nutrición. Y este es un proceso que provee al organismo de sustratos esenciales para el metabolismo, crecimiento, reparación, función inmunológica y respuesta frente a enfermedades. Que va a integrar no solo la ingesta de los nutrientes, sino también absorción, metabolismo y la utilización funcional de cada uno. Así se define la nutrición. Es un proceso más dinámico y complejo, simple, no más que simplemente como la ratita de Ratatouille dicen no. ¿Okay? Ya no es solo evaluado por el peso corporal. O sea, como vamos a ver, no se trata de ni nutrir a ustedes con respecto al peso. Hay estados carenciales que también se pueden manifestar como necesidades. Por eso es que el enfoque actual va a incorporar la composición del cuerpo, la función inmune, el estado inflamatorio y el desempeño físico que se tiene. Aparece por añadidura el concepto de
país todavía tiene una alta tasa de pobreza extrema, es importante que nos vamos a identificar. Hay una desnutrición también relacionada con la enfermedad, un concepto relativamente nuevo, en el cual hablamos de cómo la enfermedad altera los patrones nutricionales y que a su vez van a desempeñar cómo se desarrollan las enfermedades mismas con la presencia de inflamación aguda, presencia de trauma o de una infección severa o la inflamación crónica. El primer ejemplo, el cáncer o enfermedades crónicas como el diabetes, hipertensión, diabetes, estados de también existe el concepto de desnutrición sin inflamación, generalmente por problemas voluntarios, desnutrición voluntaria, y la presencia de enfermedades mentales, como estados físicos de la conducta alimenticia o generalmente la alimentación. La desnutrición asociada a la enfermedad, entonces, también con esta sigla que vamos a ver, ocurre cuando hay un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de los nutrientes y está acentuado por la respuesta inflamatoria, que requiere más nutrientes. Fisiopatológicamente hay una anorexia secundaria por la presencia de inflamación de toda esta enfermedad que disminuye el apetito porque está mediado por todas las interleuquinas inflamatorias. Desde la 1B, también el compuesto de necrosis tumoral alfa y necrosis. Hay un hipermetabolismo, quiere decir que hay un aumento de la tasa metabólica basal por el desarrollo de esta patología. Tomamos como el cáncer como ejemplo, la propia generación del tumor requiere mayor aporte calórico porque va a haber mayor reflujo vascular, va a haber mayor tasa de reproducción celular, entonces es necesario tener un estado de hipermetabolismo. A su vez, lógicamente existe un catabolismo proteico celular acelerado porque hay una mayor degradación muscular por una activación del sistema ubiquitino bajo tesoma. Lo revisamos. Entonces, al tener más proteínas, pues vamos a necesitar sobre proteínas. Y finalmente hay una resistencia a la insulina porque favorece la gluconeogénesis y el uso de proteínas como fuente energética. ¿A qué vamos entonces? Que va a haber un mayor riesgo de infecciones, peor cicatrización de las heridas, una estancia hospitalaria prolongada y de mortalidad. Entonces, va a agravarse patologías crónicas como cáncer, EPOC, insuficiencia cardíaca, estados artísticos o nutricionales no adecuados en diferentes etapas de la vida. Por eso es que le va a ser un desafío clínico. Esta desnutrición para asociar la enfermedad es que hay una paradoja también, porque pacientes con exceso de peso pueden presentar este déficit nutricional debido a las dietas ricas en calorías vacías. Los alimentos ultraprocesados nos dan un índice glicémico alto, que dan la disponibilidad inmediata, pero que no se sostiene a lo largo del tiempo. Se almacena de manera inadecuada y los mecanismos primigenios para poder emplear energía no son aquellos que emplean la entonces podemos entender que van a tener déficit porque tienen calorías vacías. Posteriormente, la distribución de cómo nosotros realizamos esta dieta puede generar déficit. Como ejemplos encontramos que, por ejemplo, tenemos la deficiencia de vitamina D por un secuestro en el tejido adiposo, en los fenómenos que suceden. También de hierro por inflamación crónica y por inhibición de la función intestinal se da deficiencia. Y la deficiencia de zinc y folato se da por dietas monótonas, sobre todo en el uso de procesados. El impacto entonces lo vamos a reducir cuando tenemos una reducción de la masa muscular relativa y es un problema que se establece. Hay una relación entre la sarcopenia, la deficiencia de la masa muscular, con la obesidad. Hacemos un estudio tomográfico, por ejemplo, de un paciente obeso, no vamos a encontrar mayor cantidad de músculo. La ganancia de peso viene en pos del tejido adiposo que se puede reclutar, porque hay una mayor vulnerabilidad a infecciones, fatiga, ¿eso en qué se produce? Que si ustedes están en emergencia y reciben un paciente con traumatizado que pesa 130 kilos, mira, te vas preparando porque sabemos que es un problema inflamatorio que va a acentuar diferentes patologías, tanto de manera aguda como. Hablemos entonces, ahora del estado actual del estómago. Hay una preferencia, hoy por hoy, innata por los alimentos ricos en grasas y azúcares. Entonces, históricamente no teníamos acceso a este tipo de alimentos. Y hoy por hoy pareciera como si efectivamente estamos compensando los millones de años que no hemos disfrutado de la presencia del azúcar, de las grasas procesadas en la dieta. Hay cierta relación con los compuestos que ya hemos estudiado en la primera fase. ¿Por qué el ser humano termina buscando tanto los carbohidratos como las grasas? Por lo que se van a convertir en nuestro cuerpo y por lo que producen. Asimismo, la
tradicional y culturalmente tenemos una elección en esta dieta. Por ejemplo, en Asia se consume arroz, en América se consume maíz. Nosotros, papa, es un alimento cultural, estamos íntimamente ligados a eso. Y también que la globalización, en lugar de proveer dietas saludables de otras regiones, lo que hace es promover dietas ricas en azúcares, grasas refinadas y azúcar. Hay un estudio muy interesante sobre el que hace que cómo los migrantes asiáticos ganan peso en 5 años en Estados Unidos. Que su cambio de dieta puede generar importantes detrimentos en sus salud. Entonces, para cambiar estos patrones alimentarios, nosotros tenemos que comprender primero culturalmente a qué entorno nos estamos enfrentando y no solamente tenemos que imponer dietas. Tenemos que adaptar las dietas a los diferentes contextos. En nuestro medio, por ejemplo, generalmente no podemos imponer una dieta mediterránea. Sin embargo, podemos añadir los productos locales, la palta, que existe en la dieta mediterránea común, la quinoa, la presencia de frijol, que son alimentos que sí contamos con el país. Ya hablábamos de estos tipos de los fenotipos de nutrición que nosotros tenemos. También tenemos la caquexia, una pérdida severa de músculo, y la sarcopenia. La sarcopenia es una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. A partir de los 40 años hay una mayor tasa de músculo de sarcopenia y se dice que cada 10 años el ser humano pierde hasta el 30%. Hay que tenerlo en cuenta porque es la justificación para que muchos provean los suplementos proteínicos únicos que fabrican durante 40 años y todo el mundo con respecto a las propagandas de cómo se piensa. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que recomendar? A ver, esto es una recomendación derivada de esta tabla en la que primero tenemos que incrementar el consumo de las frutas y verduras. Afortunadamente nuestro país sí provee de estos alimentos dentro de su industria. Me refiero a su industria agrícola, no voy a pensar que el que se van a dar ensalada. Pero esto nos ayuda, consumiendo las más de 400 gramos al día, en una reducción en el riesgo cardiovascular y del cáncer. También hay que priorizar los granos integrales sobre los refinados, ¿no? En eso sí nuestro país es bastante rico en cuanto respecto a la repostería local, porque tenemos que proveer de diferentes tipos de harinas integrales en lugar del pan blanco, que hemos visto que es un alimento que quizás no es el ideal para proveer ese tipo. Ya que estas tienen un mejor control glicémico, lo de los integrales, y posibilitan una menor tasa de vencimiento. Igual hay que consumir las proteínas magras, como el legumbres y pescado, que te reducen el LDL, y hay que limitar los azúcares añadidos en menos del 10% de la ingesta energética. Si alguno tiene una Coca-Cola, vean cuál es la cantidad de azúcares añadidos que tienen. Y se van a dar como una tarifa. Van a empezar a agarrar su media litro de Coca-Cola y yo les daría porque así disminuimos la diabetes. Y la reducción de sodio, sobre todo producto ultraprocesado, como parte de su fermentación, presentación con el tiempo, emplea el sodio. Por eso es un problema actual de salud pública y nutrición. Tener hipertensión arterial y el objetivo es reducirlo. Yendo a temas holísticos, hay que entender que hoy por hoy, cuando nosotros hacemos una dieta, tanto a nivel hospitalario como hospitalario, no podemos tener el enfoque paternalista clásico de médico. Siempre tenemos que actuar con empatía porque tenemos que comprender el contexto personal y cultural. No podemos decirle a un paciente que compre un suplemento de 10 soles la botella de 200 mililitros cuando en realidad pues, viene de un lugar bastante humilde y lo que necesitamos es entender su contexto cultural para aprender a adaptarlo a las necesidades que él tiene y proveerle de alternativas. Igualmente tenemos que individualizar a cada paciente. No es que tengamos 3 pacientes con neumonía, los 3 van a arrancar con el mismo tipo de dieta. Son pacientes diferentes con contextos diferentes. La educación es importante. Tenemos que brindar herramientas y no orden. ¿Listo? Nuevamente, ustedes ya vienen de otra generación, comprenden más en la esfera mental, ya no los han chantado tanto como nosotros, pero tienen que entender que cada paciente es un mundo y entonces hay que educarlos para estarlos siempre fidelizados a su plan de tratamiento. Y finalmente, pues hay que darle un apoyo a sus familias. El apoyo viene tanto de parte del personal médico como de la familia, lo cual hace que tenga una simbiosis con la educación, porque tenemos que educar a los familiares también. Desde los pacientes que más apoyo requieren de manera nutricional, como aquellos que van a recibir nutrición parenteral domiciliaria, como aquellos que tienen solamente que cambiar su forma y su patrón alimentario. Y hay que realizar ajustes progresivos. Como a ustedes les gusta la crianza respetuosa y que todos nos traten bonito, tienen que tratar bonito a sus pacientes.
¿listo? Tienen que cambiar esas actitudes anacrónicas de que el médico daba órdenes, que es un superior con respecto a los pacientes. Porque bueno, hoy por hoy pueden estar atendiendo al jefe de Estado y pueden estar atendiendo al presidente de la República y todo termina siendo el mismo contexto. Nosotros simplemente elegimos esta carrera por los motivos que ya hayan elegido, pero ninguno de ellos debe ser motivado por dinero o debe ser motivado por el deseo de ser superior a ellos. Créanme que al final todos terminamos siendo pacientes y tenemos que entender el rol importante que ellos desempeñan y el rol que nosotros debemos desempeñar. Para ello, entonces, que se han desarrollado diferentes modelos de cómo debe ser la modificación de la conducta en la nutrición clínica, sobre todo. El primer es el trans teórico que identifica 5 etapas: la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento de una vida. No se trata simplemente de todo el papelito y tú tienes que ver cómo lo puedes hacer. También hay que ver una entrevista motivacional, cómo vamos a resolver todas las ambivalencias del contexto cultural que hablábamos o de las propias ambivalencias internas que pueden existir en el paciente, ¿no? Capaz que se superponen dos patologías que pueden tener un alimento ahí que va jugando uno a favor y otro en contra. Entonces nosotros tenemos que saber individualizar este paciente. Y finalmente un refuerzo positivo. Es medio kilo, es mejor que nada. Y tenemos que, ustedes son mejores que yo en eso. Están más acostumbrados a dar refuerzos positivos por cada uno. Y eso es importante. Importante el rendimiento de un paciente que puede tener una enfermedad, ¿no? Ahora sí, entonces, la caloría tradicionalmente es una unidad de medida en es una unidad de medida. Lo que mide va a ser la cantidad de energía necesaria para elevar 1 gramo de agua por centímetro, por 1 grado Celsius. Entonces, en nutrición también, la caloría es una cantidad de energía que un alimento proporciona para ser metabolizado. Tradicionalmente, se veía en valor plano que todos los alimentos tenían un mismo valor metabólico, independientemente de dónde vinieran. Pero ahora se sabe que no. Hay muchos factores que pueden hacer que una caloría no tenga exactamente el mismo valor energético. Y es que hay un efecto térmico de los diferentes alimentos. O sea, la energía que necesita el cuerpo para digerir, absorber, metabolizar es de cada nutriente. Entonces hay proteínas que tienen un mayor efecto térmico, más o menos es entre el 20 o el 30%, mientras que las grasas tienen un menor efecto. Entonces, no es que consumiendo la misma cantidad de calorías calóricas de grasas vas a tener el mismo efecto nutricional consumiendo las de las proteínas. ¿Listo? Y hay un impacto entonces en la sociedad, porque las proteínas y la fibra van a inducir mayor facilidad que los carbohidratos refinados o en la cantidad misma de las proteínas. Un plato de lentejas, entonces, va a saciar más que una barra de chocolate. Y eso es por lo que ya veíamos el reloj, también tiene un efecto hormonal y metabólico. Los carbohidratos refinados provocan picos de insulina rápidos, favorecen el almacenamiento de grasa. Tienen este almacenamiento de grasa y tienen ciertos aminoácidos que pueden ser similares a las proteínas, que nos producen este efecto de intensidad y a su vez nos producen la necesidad de comer más grasa. En tanto, las grasas saludables y proteínas promueven la oxidación tanto de los lípidos como de la masa muscular. Entonces también hablamos de que las calorías tienen una disponibilidad calórica al mes, que son, generalmente los alimentos ricos en fibra no se van a absorber completamente. Si bien es cierto que tienen unas calorías teóricas, fibra termina siendo un alimento positivo, regula pues, microbiota, nos permite una mejor digestibilidad y también no tiene un efecto calórico. Y eso es lo que les decía yo antes, que hay un efecto pues, pernicioso de ser absoluto. Así como ustedes vienen de la era de la crianza responsable, también vienen en una era que es muy peligrosa porque nos estamos polarizando cada vez más. O sea, somos más contundentes en cuanto a nuestras posturas después de haber tenido un cuarto de siglo en grises. Y eso puede llegar a ser perjudicial, porque nosotros estamos adoptando de manera rígida e inflexible diferentes sistemas de vida. Por ejemplo, pensamos que todas las grasas son malas, o pensamos que los carbohidratos son el enemigo que nutricionalmente se tiene que combatir. También la famosa cultura de que solo el ayuno intermitente es saludable con respecto a las otras dietas. O que el veganismo es lo único pues, que hay que adoptar porque es ético, porque es saludable, porque vamos a terminar siendo los mejores micrófonos de la demo. Y es que hay problemas, es una simplificación excesiva, las cuestiones son más complejas. Hay una polarización social que puede llegar a favorecer
si yo descubrí la pólvora 50 años después. Entonces hay que ir paso a paso. Y que potencialmente puede generar un daño. Hace un par de años hubo una epidemia en redes sociales sobre el consumo y las nueces de la India, que ocasionó que 4 personas en nuestro país fallecieran. Entonces, estas moditas pueden ser hasta incluso perjudiciales. Y es que nuestros pacientes pueden llegar a tener negativas en diferentes tratamientos basados en evidencia. O sea, decirles, no, ¿sabes qué? Si tienes que comer grasas, si tienes que comer esta cantidad de carbohidratos, a una persona que puede tener algún grado de desorden alimenticio, que ya viene afianzado con una cultura que dice que no es sano, es muy difícil de cambiar. Y también pueden sufrir por deficiencias en dietas equilibradas. Aquellos veganos, estrictos, orgánicos, que piensan que pueden vivir en Quillabamba, llenos de cosas orgánicas que no necesitan nada, pues también termina siendo perjudicial para ellos. Entonces, vivimos en este mundo en donde también se puede generar ortorexia, que es una obsesión patológica por tener la mejor alimentación, que puede ser una de la vigorexia, esta famosa obsesión por tener el mejor cuerpo sin ser nutricionalmente adecuado. ¿Listo? Entonces también es nuestra parte ética decir que hay que mandar recomendaciones con evidencia científica integral, real y actualizada. No nuevamente el uso del magnesio es un perfecto ejemplo por el cual está siendo pragmático, absolutista, con respecto a un nutriente que en sí es bueno. Pero cuando hay exceso no puede tener ningún efecto sobre el beneficio económico que puede tener un individuo. Y hay que fomentar pues, la flexibilidad alimentaria. Si no se dispone de un alimento hay que buscar alternativas. Y si no se dispone de ello hay que desarrollar otras estrategias. Y finalmente pues desmontar todas esas creencias que nosotros podemos enfrentarnos con los pacientes pero de manera respetuosa. En este mundo polarizado ese es quizás el desafío más grande que tienen ustedes, de enfrentarse con respeto a un paciente que cada vez se puede percibir a sí mismo como más dueño de sí. Ustedes por eso ya no tienen el enfoque paternalista, simplemente son una guía. Así como yo con ustedes, que quien quiere estudiar, estudie y no puedo ver el cristiano. Y eso exclusivamente, por decir de los siglos. Hasta que papás sean compañeros de mis hijos en esta facultad. Entonces, el tema que quiero conversar con ustedes, ya para ir cerrando, es sobre seguridad nuclear. Y es que hay factores a favor y en contra de que se desarrolle económicamente. Pero la conclusión lógica es que sí, porque es un problema inflamatorio, es un problema que desencadena otras patologías y es un problema que tiene una justificación para poder ayudarse en diferentes aspectos de la medicina. Si no lo declaramos como una enfermedad, como una pandemia, lo que es, no se pueden ajustar políticas públicas para el tratamiento y tampoco facilitar los tratamientos que se pueden dar. Imagínense ustedes que en salud sí existe un protocolo de cirugía bariátrica, pero en los hospitales públicos del MINSA no. Y eso, de manera ética, es restringir a cierta población de los peruanos de un acceso a una terapia o una enfermedad que es la obesidad. Entonces, brindarles esas alternativas, declararlo como una enfermedad, como una pandemia dentro de nuestro medio, sería útil para poder brindarles las diversas herramientas terapéuticas a los pacientes. Acceso a las agendas, acceso a la detosa, para que puedan tener una mejor salud y a la vez es más